El Real Betis Balompié, también conocido como Real Betis o simplemente Betis, es una entidad polideportiva con sede en Sevilla, España. Fue fundada en septiembre de 1907 para la práctica del fútbol, aunque sus orígenes datan de 1907 y así consta como fecha fundacional por el propio club, y oficialmente registrada el 1 de febrero de 1908. Es uno de los únicos 9 clubes españoles que han conquistado Liga y Copa Nacional y también es el club que más veces ha subido y bajado a Segunda División de la Liga. En 1935 se convirtió en el cuarto club de la historia en conquistar la Liga de Primera División de España, una década en la que se popularizó su conocido lema Viva el Betis man que pierda. Es además el primer club que levantó la Copa del Rey con esta denominación en democracia, habiendo alzado este título en 1977, 2005 y en 2022. No siempre ha competido en la máxima división nacional, siendo uno de los 2 únicos clubes españoles que se han proclamado campeones de primera, segunda y tercera división, encontrándose pese a ello en el top 10 de la clasificación histórica de la primera división. Su desempeño en las competiciones nacionales le ha llevado a disputar competiciones internacionales en 14 ocasiones. Una de la UEFA Champions League, máximo torneo a nivel de clubes en el viejo continente, 9 de la Copa de la UEFA/Liga Europa, y 2 de la extinta Recopa de Europa. A ellas se suman otras en las también extintas Copa de Ciudades en Feria y Copa Ibérica, siendo uno de los clubes españoles que más veces ha competido en Europa. También ha realizado la mejor campaña de un equipo andaluz en primera división en número de puntos y goles a favor. Logró situarse en el 20º puesto del top 25 de la clasificación de clubes del mundo elaborada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol en los años 1995, 1997 y 2005. Posee una de las aficiones más reconocidas de España, reconociendo más de un 3% de los entrevistados en 2014 para el CIS ser seguidor del club de Heliópolis, situándolo de este modo entre los 6 equipos que más seguimiento acumulan en territorio nacional, triplicando el número de simpatizantes del otro club de la capital hispalense. Igualmente, según el barómetro del CIS, el Real Betis Balompié es el segundo equipo de muchos españoles, ocupando la 5ª posición respecto a la simpatía sentida hacia algún otro equipo además del principal. Tiene más de 500 peñas repartidas por todo el mundo, el cuarto club español que más posee, siendo únicamente 60 las pertenecientes a Sevilla. El Betis es el cuarto equipo con mayor número de socios de España con un total de 61.109 socios, de los cuales 50.373 tienen localidad en el estadio, que es el número límite que el Betis marca como máximo dejando el resto de localidades libres para venta de entradas y compromisos. Disputa el derbi sevillano contra el Sevilla Fútbol Club, con el cual mantiene una enorme rivalidad histórica desde sus inicios en los años 1910, por ser 2 equipos de la misma ciudad. Aunque es más conocido por sus equipos de fútbol masculino, cuenta con categorías femeninas y con secciones deportivas en fútbol sala y baloncesto. Historia. Antecedentes y fundación. El primer equipo de fútbol de España fue fundado en 1889 en Andalucía, con el nombre de Huelva Recreation Club. Un par de años después empezaron a reunirse a practicar este deporte un entusiasta grupo de estudiantes de la Academia Politécnica de Sevilla. Tras esos comienzos, parece que decidieron dar unos primeros pasos para la conformación del equipo en 1907, tomada como fecha fundacional por el club desde entonces, aunque no fue hasta después de la primavera de 1908 cuando promovidos por las celebraciones en la ciudad de una fiesta de índole patriótica denominada, España en Sevilla, en la que se conmemora el centenario de la independencia española de Francia, nació su intención de formalizar legalmente su situación. Así contactan con el periodista y académico de la lengua española, Mariano de Cavia, para que les aconseje en qué términos pueden expresar la denominación inglesa del fútbol empleando sustantivos castellanos, respondiéndoles el 1 de agosto y a través del diario El Liberal, que lo más apropiado es balompié. Poco tiempo después, desconociéndose la fecha exacta, se constituyó el España Balompié,
tomando su denominación del citado evento que diese origen al club y de la recomendación del periodista. Nacía así a efectos legales una de las denominaciones más históricas y características del fútbol español, si bien parece que ya venían practicando este deporte desde tiempo atrás. Entre los integrantes había muchos grupos de hermanos, los Hermosa, Vesolowski, Castillo, Cáscales y Gutiérrez, mientras que fue Alfonso del Castillo Ochoa, el que quedó constituido como el primer presidente de la nueva entidad. El resto de la primera directiva del club quedó establecida de la siguiente manera: Roberto Vicente, vicepresidente, Juan del Castillo Ochoa, tesorero, Vicente Peris, secretario, Salvador Morales, vicesecretario, y José Sequeiro, Jacinto Vesolowski, Gabriel Vadillo, Edmundo Vesolowski y Antonio Gutiérrez, vocales. La sede social se ubicó en la calle Alfonso XII, primero, mientras que el nombre elegido por el grupo de jóvenes en honor a las ya citadas celebraciones del centenario de la independencia, y con el que pretendieron evitar la expresión inglesa football, que acabó por convertirse en su seña de identidad. Quedó asimismo reflejado el uniforme a emplear para sus encuentros, estando compuesto de una camisa celeste con pantalón blanco como uniforme, representativos de la infantería, además de estar representado con un escudo circular con los colores de la bandera nacional. En alguna ocasión se les apreció también invirtiendo estos colores como un uniforme alternativo. Así se mantuvo durante sus primeros meses hasta que regularizó su situación, que conllevó el primer cambio en su denominación. Oficialidad y primeros años. Fue el 1 de febrero de 1909 cuando el reglamento de la Sevilla Balompié quedó establecido a instancias de la gobernancia civil, requisito indispensable en el país para formalizar un club deportivo, debiendo el correspondiente gobernador civil darle validez administrativa según la vigente Ley de Asociaciones de 1887. Dicho proceso solía demorarse, por lo que no era hasta la confirmación posterior cuando un club quedaba oficialmente reflejado e inscrito en el registro de asociaciones. Entre otras formalidades, dicha ley recogía. Sin embargo, cabe destacar que dicha formalidad tenía un valor declarativo, que no constitutivo en un principio. Es por ello que pese a la tardía legalización de estos primeros clubes, muchos recojan como anterior su fecha fundacional, caso del Sevilla Balompié, datándolo el propio club en 1907, siendo incluso posible que se remonte a 1906, fecha en la que empezaron la práctica el grupo de estudiantes y quedando establecido en 1908. Sus estatutos constaban de 15 artículos, destacando el artículo 8 que establecía: mientras el club jugaba sus primeros partidos como sociedad oficial, se oficializa en enero de 1910 el Betis Football Club como consecuencia de una escisión en el Sevilla Football Club, llevada a cabo por un grupo de dirigentes. El motivo era la discrepancia entre quienes debían integrar la sociedad atendiendo a su clase social u origen, cerrando el acceso a quienes estipulasen oportuno, a lo que se oponían los nuevos béticos. Entre sus promotores se encontraban García de la Borbolla, Diego Otero, Alberto Geinki, Comesaña, Lisen Diego Otero. El club años después se convirtió en pieza principal de la historia del club pese a su origen sevillista. El Balompié, como fue conocido el equipo hasta finales de los años 20, se convirtió en el año 1910 en el primer vencedor de la Copa de Sevilla, condición que revalidó y ostentó hasta 1913, siendo uno de los equipos que más impulsó el fútbol en la región ya con su identificativo uniforme verdiblanco establecido en 1911 a semejanza de los colores de la que después sería la bandera andaluza con unos colores que definieron históricamente a la región. Debido a ese primer éxito fue invitado a participar en la Campeonato de España por los clubes conformantes de la Unión Española de Clubs de Fútbol en un año en el que el campeonato tuvo 2 torneos, siendo el otro organizado por la Federación Española de Clubs de Fútbol integrada por los clubes adscritos a las diferentes federaciones regionales, y que no poseían en el sur. Finalmente, el club rehusó participar por motivos económicos, en la que hubiese sido la primera participación de un club sevillano en la máxima competición a nivel de clubes en España. Así pues eran ellos mismos los encargados de organizar las competiciones,
y en especial el Real Club Recreativo de Huelva, decano español y uno de los más reconocidos en la época. Pronto estos primeros encuentros de carácter interlocal en la región comenzaron a registrar la que posteriormente sería una de las rivalidades más encarnizadas del fútbol español con su vecino, el Sevilla Fútbol Club en el derbi sevillano. Este tuvo su primer partido, considerado oficioso, el 28 de noviembre en una serie de encuentros para dilucidar el equipo que competiría en la primera edición del Campeonato de Andalucía, con victoria para los balompédicos, mientras que el primer encuentro en competición oficiosa entre ambas sociedades se produjo el 5 de enero de 1910 en el citado Campeonato Regional Campeonato de Andalucía Extremadura, finalizando con un empate a 0 goles. Los balompédicos se mantuvieron hasta mitad de la década como el mejor equipo de Sevilla, consiguiendo varios triunfos en la Copa de Sevilla, reforzándose con uno de los hechos más destacados en su historia, producido en 1914, al producirse la fusión con el Betis Fútbol Club. La fusión previa a la crisis económica. Fue en el mes de diciembre cuando el Betis FC, que había recibido en agosto de manos del rey Alfonso XIII el título de real tras un resurgimiento de la entidad, por gestión de su entonces presidente, Pedro Rodríguez de la Borbolla, hizo posible la unión de ambos clubes y herederos históricos a todos los efectos de los registros de los balompédicos desde su instauración en 1908. Pese a que los béticos en un primer momento iniciaron movimientos para integrarse nuevamente en el seno sevillista, un cambio en los acontecimientos les llevó a recalar en el club balompédico, recientemente proclamado nuevamente como campeón de Sevilla. El hecho llevó a un cambio en su denominación por la de Real Betis Balompié, adoptando así partes del nombre de los dos clubes originarios, y de la que ya no se separó a lo largo de su historia siendo una de las denominaciones vigentes más antiguas del fútbol español. El hecho significó además que la rivalidad entre balompédicos y sevillistas llegase entonces a su punto más alto al considerar la fusión los nervionenses como un acto de declaración de guerra. Con la fecha concreta del día 6, la Junta Directiva del Sevilla Balompié y 2 días más tarde la del Betis Fútbol Club, aprobaron y registraron el acontecimiento. En agosto de 1915, con la habitual demora en las legalizaciones de sociedades de la época, el gobernador civil de Sevilla Severo Núñez aprobó los estatutos y el cambio de denominación del club absorbente, disponiendo que se modificara la denominación del registro de Sevilla por la de Real Betis. De esta forma, la autoridad legal confirió a esta fusión el tratamiento de una fusión por absorción, manteniendo a todos los efectos la continuidad jurídica de la primera sociedad, que mantuvo su inscripción en el apunte número 283 sin disolución. Más allá del plano legal, en el puramente práctico, el balompié aportó los jugadores, el palmarés, la afición y el terreno de juego, que desde 1913 era el campo de las Tablas Verdes, en el Prado de San Sebastián, mientras el Betis FC fundamentalmente añadió el título de Real. Eran marcados momentos para el club que veía no solo un importante y reconocido crecimiento como sociedad, sino que veía cómo se sustentaba en el plano deportivo, donde además de los éxitos sevillanos le llevaron a participar también en el recientemente inaugurado torneo oficial del Campeonato Regional Sur, popularmente como Copa de Andalucía, a finales de 1915 junto a otros 9 equipos andaluces, quedando como segundo mejor equipo de Sevilla sin poder acceder a una fase final vencida por el Español Fútbol Club Gaditano. El club, que continuó siendo conocido popularmente como el Balompié y sus aficionados como los balompedistas, volvió a proclamarse campeón de Sevilla en 1915, momento en el que empezó un lento declive que tuvo su momento más álgido en 1920, fecha en la que el club estuvo al borde de la desaparición debido a una acusada crisis económica y que repercutió en que al no disponer de medios económicos ni derecho de retención de jugadores en la época del amateurismo marrón, o profesionalismo encubierto. Más de una decena de sus mejores jugadores fueron captados por otros equipos en poco tiempo, y que pese a lo cual no impidió que de manera aislada a los acontecimientos estuviese a punto en varias ocasiones de ganar el Campeonato de Andalucía como única alternativa a un Sevilla FC nutrido de jugadores balompédicos fue a partir de 1924, cuando el balompié,
gracias a la vuelta a la directiva del club de varios de sus primeros fundadores, mejoró en sus resultados y, tras múltiples subcampeonatos, venció por primera vez la Copa de Andalucía en la edición de 1928. La recuperación social era un hecho en lo que fueron los preludios a la constitución en España de una primera competición profesional, la Liga Española de Fútbol. Sin embargo, las discrepancias entre los clubes en cuanto a formato y participantes no se resolvió hasta un año después, cuando nació el Campeonato Nacional de Liga con la primera y la segunda división, categoría esta en la que tomó parte el Real Betis Balompié, uno de los clubes consolidados deportiva, social e institucionalmente en el país. El debut de los balompédicos, que desde entonces empezaron a ser conocidos como béticos en la terminología popular, se produjo el 10 de febrero al enfrentarse en el grupo al Real Club Celta de Vigo, que se saldó con victoria bética por 3-1. Se desconoce el autor del primer tanto del club en la competición, mientras que tuvo unas irregulares actuaciones que lo mantuvieron alejado de los puestos de ascenso. Se llegó así al 7 de abril, fecha en la que se enfrentó al Sevilla FC en el que fue el primer derbi sevillano a nivel profesional. La victoria sevillista por 3-0 permitió a los rivales béticos situarse como líderes de una liga antes de que los béticos devolvieran la derrota a sus rivales con un 2-1 en la penúltima jornada, y que hizo que casi perdieran el campeonato, que terminaron venciendo los sevillistas, pero que, sin embargo, no les valió para acceder a la máxima categoría. Dichos encuentros acrecentaron la rivalidad entre ambos clubes, que repercutía ya a nivel nacional. La Edad de Oro. El club escribió en el siguiente lustro algunos de los episodios más brillantes de su historia. En menos de 10 meses el conjunto bético se convirtió en el primero del sur que llegó a la final de la Copa de España en la edición de 1931. Tras eliminar al Donostia Fútbol Club en primera instancia y al Fútbol Club Badalona en octavos de final, se enfrentó al Madrid Fútbol Club. Una victoria por 3-0 en la ida hizo insuficiente la victoria madrileña por 1-0 en el partido de vuelta, viendo cómo los béticos alcanzaban las semifinales por primera vez. Tras una dura eliminatoria frente al Arenas Club de Guecho, en la que fue necesario jugar un partido de desempate, llegaron a la final. Esta, disputada en Madrid el 21 de junio, vio cómo el Athletic Club venció por 3-1, impidiendo a los béticos lograr su primer título nacional oficial. Pese a ello, el club se postuló como uno de los grandes equipos a tener en cuenta en adelante, ya que no en vano eliminó a 3 de los 7 campeones que hasta entonces tenía la competición, y estuvo cerca de convertirse en el primer club no perteneciente a las federaciones centro, norte o catalana en vencer y asentarse como mejor equipo andaluz en la época. El hecho fue el preludio de la brillante conmemoración de su 25º aniversario, cuando el 3 de abril de 1932 se proclamó campeón de la segunda división. El Betis Balompié, que perdió su apelativo real durante la Segunda República, fue el primer club andaluz en ascender a la primera división. El club tomó como fecha para dicho evento la data fundacional de 1907, al ser cuando la directiva situó sus orígenes, acompañando desde entonces esa fecha a todo acto oficial. La nueva década dinamizó al club, formando un plantel destacado. Inició en 1932 una política de fichajes de jugadores experimentados. Contrató a Simón Lecue en 1932 procedente del Club Deportivo Alavés, y en 1933 a Victorio Unamuno y a Ángel Martín Saro, procedentes del Athletic Club y del Arenas Club de Guecho respectivamente. También supo captar a jóvenes promesas del fútbol vasco, como al portero Joaquín Urquiaga y al defensa Serafín Aedo, ambos procedentes del Baracaldo Fútbol Club. Al mismo tiempo, el equipo filial ganó el Campeonato de Andalucía en 1934, incorporando a 2 de los futbolistas que serían campeones de liga, José Caballero y José Valera. En la temporada 1934-35, y bajo la dirección de Patrick O'Connell, el club consiguió el que es hasta la fecha el mayor logro de su historia al proclamarse campeón de la primera división. Su plantilla la formaban Urquiaga, Areso, Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Adolfo, Lecue, Unamuno, Timimi, Saro, Caballero, Rancel, Valera y Espinosa, 6 vascos,
3 canarios, 3 sevillanos y un almeriense. El título se consiguió el 28 de abril al ganar en Cantabria por 0-5 al Racing Club de Santander. Al ser un domingo de feria, la fiesta se trasladó al recinto ferial, donde la noticia se dio a conocer en las pizarras de las casetas. Un año más tarde, el Betis pasó por algunas dificultades. En primer término, por una mala situación económica que le obligó a vender a 3 de sus jugadores, en parte también por un relevo natural por el que se dio la carta de libertad a 4 de ellos, pero, sobre todo, por la llegada de la guerra civil, que dejó al club sin efectivos, por quedar bloqueados en el norte o ser movilizados al frente. Solo Peral y Saro quedaron en esos años como exponentes de quienes 15 meses antes habían levantado la copa del campeonato liguero. El club sevillano sufrió como muchos otros y por circunstancias extradeportivas vio cómo se truncaba su crecimiento, llegando a ser uno de los más afectados. Las consecuencias del conflicto fueron demoledoras para el club, que además cometió el error de volver a la competición en activo en la temporada 1939-40, cuando podría haber solicitado una moratoria que se aplicó a otros clubes cuyos estadios se usaron para necesidades de la guerra. Como consecuencia, el 28 de abril de 1940, el día en que cumplía 5 años de su título de liga, el equipo verdiblanco bajó a segunda división truncando trágicamente su gran etapa. Tras gran trabajo regresó apenas 2 años más tarde a la máxima categoría, aunque el periplo fue breve, ya que descendió nuevamente en 1943 no pudiendo retornar a la élite española hasta 15 años después. Culminando la cuesta abajo que sufría la entidad, llegó lo más temido y que poco se auguraba al ser uno de los clubes históricos, precisamente en el escenario que había visto al Real Betis coronarse como campeón absoluto español. Santander vio cómo el 13 de abril de 1947 los verdiblancos perdían por 4-1 ante el conjunto santanderino y descendió a la tercera división, entonces la tercera categoría en el sistema de ligas del país. Se puso fin así a 16 años ininterrumpidos en el fútbol profesional, en el que se lograron un campeonato de liga de primera división, 2 de segunda división, y un subcampeonato del Campeonato de España de Copa. El hundimiento. Difícilmente puede entenderse lo que es el club sin mencionar los 7 largos años que jugó en la tercera categoría, porque entonces tanto la entidad como su afición encontraron una seña de identidad que le acompaña aún en la actualidad. Según muchos autores, su alma se halla en una expresión que en los años 1950 despertó la simpatía de toda España: «Viva el Betis, man que pierda», y que se debe al periodista y dibujante Martínez de León, que la puso en boca de su personaje Oselito. El poeta Joaquín Romero Murube describió aquellos tiempos y aquella expresión con las siguientes palabras: el Betis fue capaz de superar esos años con la ayuda de una afición que consiguió llevar moralmente al club de regreso a segunda división en 1954, conquistando su tercer título liguero español y ser el primer y único club en lograrlo en las 3 categorías, además de ganar fama por llenar su estadio y por las marchas verdes de simpatizantes en los desplazamientos, llegando a ser catalogado como el equipo del pueblo debido a la cercana empatía que levantaba en el resto de rivales. Atrás quedaron años de tremendas dificultades económicas en los que unos pocos mantuvieron vivo a un club, según sus dirigentes, y en donde se vio ignorado por las instituciones. La experiencia en tercera división fortaleció al club, que vio cómo se abría de nuevo una esperanzadora etapa con un sentimiento que le acompañó ya durante décadas. Tras la celebrada vuelta a la segunda categoría en 1954, se vislumbraba que podía estar cercano el buscado retorno a primera división. No obstante, hubo que esperar 4 años hasta que el 1 de junio de 1958 se logró finalmente el hecho al vencer un nuevo título liguero, el quinto de su historia sumando las 3 categorías existentes. El Eurobetis y el Currobetis. 1977 a 1992, la Copa del Rey y los años 1980. El 25 de junio de 1977 el Betis conquistó la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón. Dirigidos por Rafael Iriondo, Esnaola, Bizcocho, Biosca, Sabaté, Cobo, López,
Alabanda, Cardeñosa, García Soriano, Mejido, Benítez, Eulate y Del Pozo, escribieron otro capítulo muy recordado de la historia bética, tras una tanda de 21 penaltis. El Betis, que había sido el penúltimo campeón de Liga antes de la Guerra Civil, se convierte en el primer campeón de España tras la dictadura de Franco y bajo la denominación de Copa del Rey, aunque entre los años 1903 y 1932 ya tenía esta denominación, cerrando en cierto modo un paréntesis sobre los años del régimen que coincidieron con sus peores años. Ese mismo año, el Betis llegó a cuartos de final de la Recopa de Europa tras dejar en el camino al AC Milán. En esa misma temporada desciende inesperadamente a Segunda División. De vuelta a Primera en 1979, retornaron los buenos tiempos deportivos y el Eurobetis, la clasificación para la Copa UEFA en 1982 y 1984, la conmemoración de las bodas de platino en 1982 y el subcampeonato de la Copa de la Liga en 1986 marcaron una época feliz para los aficionados béticos, a la que se sumaron otros hechos vividos en su estadio como sede del Mundial y, sobre todo, como escenario del famoso España-Malta. Desde entonces y hasta 1992, el Betis atravesó un periodo de crisis económica y deportiva, en el que vivió nuevamente como equipo ascensor hasta el descenso de 1991, sin duda en uno de los peores momentos para afrontar la preceptiva conversión en sociedad anónima deportiva. El plan de saneamiento obligó al Real Betis Balompié, en esos momentos club de segunda división, categoría en la que permaneció al perder la eliminatoria de promoción ante el Deportivo, a cubrir un capital social de casi 1.200 millones de pesetas, el doble del importe exigido a casi todos los clubes de primera y segunda. En poco más de 3 meses, los aficionados béticos aportaron en pequeñas cantidades un total de 400 millones de pesetas, un importe que, aunque habría cubierto entre el 60% y el 100% de capital de cualquier otro club de primera o segunda, en este caso resultó insuficiente. A esos 400 millones se sumaron otros 100 aportados en paquetes superiores al 1% del capital social exigido, pero seguían sin cubrirse 680 millones y sin concretarse el apoyo de empresas o instituciones. El 30 de junio, el vicepresidente económico Manuel Ruiz de Lopera presentó avales por esa cuantía, y se hizo con el control mayoritario de la SAD, eludiendo el descenso a Segunda B y entrando en el plan de saneamiento. 1992, conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Era de Manuel Ruiz de Lopera. En 1992, el año de la Exposición Universal de Sevilla, y tras la conversión en SAD, entra como accionista mayoritario Manuel Ruiz de Lopera y Ábalos. Su entrada en el club como consejero vino de la mano de su posterior y más acérrimo rival, Hugo Galera Davidson, en la época en que este era presidente. El ascenso en Burgos de 1994, tras 3 años en segunda, fue muy festejado por el beticismo y le sucedió una carrera ascendente. En la primera temporada tras el ascenso, el Betis fue el equipo revelación y finalizó en tercera posición de la tabla. En la temporada 1996 a 97 repite entre los 4 primeros y llega a la final de la Copa del Rey, cayendo ante el FC Barcelona en un partido resuelto en la prórroga. En 1997 el equipo traspasó a Roberto Ríos al Athletic Club por 2.000 millones de pesetas, una cifra récord para la época. Éxitos deportivos: la Copa del Rey 2004-05 y clasificación a Copas Europeas. El Betis tuvo una digna participación en la Recopa de Europa, pero pasó por un periodo de inestabilidad que le llevó a descender a Segunda División en el 2000, una vez de regreso en la siguiente temporada, irrumpe con fuerza en la División de Oro, clasificándose para la Copa UEFA y rozando el 4º puesto. Pero, sin duda, 2005 fue uno de los años más brillantes del Betis. El club finalizó en una muy notable 4ª posición, clasificándose para jugar la previa de Liga de Campeones, y ganó la Copa del Rey de Fútbol 2004-05 en el Vicente Calderón. En agosto de ese mismo año,
se convirtió en el primer equipo andaluz que se clasificó para disputar la Copa de Europa bajo el formato de Liga de Campeones al superar en la eliminatoria previa a las Mónaco, subcampeón de la edición de 2003-04, que contaba con jugadores de la talla de Roma, Maicon, Ebra, Adebayor y Chevantón. Disputó la fase de grupos de esta competición, encuadrado en el grupo del entonces campeón, el Liverpool FC, y el campeón de la liga inglesa, el Chelsea FC. Una vez más, tónica constante de la existencia verdiblanca, a un año de euforia le sucede otro de desasosiego. En la temporada 2005-06, el equipo rozó el descenso y se vivió una división absoluta entre presidente y entrenador y una crisis institucional desconocida desde finales de los 80. En la campaña 2006-07 el Real Betis hizo una pobre temporada, salvándose del descenso en la última jornada tras ganar por 0-2 al Racing de Santander en el Sardinero, con 2 goles de Edu. El entrenador en esta temporada empezó siendo Javier Irureta, pero tras muchos malos resultados, fue cesado y asumió el cargo Luis Fernández, que también fue cesado en la última jornada de liga, sustituyéndolo Paco Chaparro, entonces entrenador del Real Betis Balompié B. 2009, descenso a Segunda División. Tras el empate en casa 1-1 contra el Real Valladolid, el 31 de mayo de 2009, en la última jornada de la temporada 2008-09, el equipo, tras 8 años consecutivos en Primera División, descendió, ante su público, por 11ª vez a Segunda División. Al finalizar este partido se produjo una sentada de la afición frente a la Puerta de Cristales. Algunos representantes de la afición bética se presentaron en las inmediaciones de la casa del máximo accionista verdiblanco Manuel Ruiz de Lopera para expresar su rechazo. El día 15 de junio se celebró una manifestación multitudinaria por las calles de Sevilla, Madrid, Barcelona, Benidorm, Lepe, Montilla, Valdepeñas e incluso en Marbella ante las puertas de la segunda residencia de Lopera, contra la situación actual del equipo y pidiendo la marcha del máximo accionista. Más de 60.000 béticos en Sevilla, y decenas en otros puntos de España, se reunieron bajo el lema Por tu dignidad y tu futuro, Yo voy Betis. En lo que se ha convertido en la segunda mayor manifestación de la historia del club en 102 años, tras el recibimiento de los campeones de 1935. Tras el éxito de la manifestación, se crea la Fundación Heliópolis, cuya principal meta es aglutinar a todos los béticos que deseen el cambio institucional en el club. Liga adelante. Para la nueva etapa en Segunda División, Lopera ficha como técnico a Antonio Tapia, que había entrenado al Málaga CF. Tapia empieza su travesía bien ya que en la primera jornada golea en casa 3-0 al Córdoba CF, y logra 12 de los primeros 15 puntos posibles, pero una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar hace que el club salga de los puestos de ascenso. Posteriormente, una serie de resultados adversos provocan que el Betis solo logre 30 puntos en la primera vuelta. Ante esta situación, Lopera destituye a Tapia. Para reemplazarlo, se contrata a un conocido de la afición, Víctor Fernández, quien comienza encadenando una serie de 8 partidos sin perder. Sin embargo, no se logra el ascenso. Salida de Lopera e intervención judicial. En 2010, Manuel Ruiz de Lopera abandonó la dirección del Real Betis, después de que se iniciara un proceso judicial por delito societario contra él en su gestión al frente del Betis. El 7 de julio de 2010, vendió las acciones que poseía del Real Betis, a través de la sociedad Farusa, a la entidad Beaton Sport, representada por Luis Oliver por un importe de 16 millones de euros. El Consejo Superior de Deportes posteriormente no emitió una resolución que suspendió cautelarmente el procedimiento administrativo de autorización previa para la adquisición de las acciones de Farusa. La juez Alaya suspendió cautelarmente la adquisición y la audiencia levantó esa prohibición el 10 de julio de 2015. Pocos días después, el 16 de julio de 2010, en el curso de este proceso judicial, el juzgado número 6 de Sevilla decretó la suspensión de la venta del paquete de acciones a Beaton Sport,
suspendió el ejercicio de los derechos políticos del 51% de las acciones que poseía Farusa y se le impuso una fianza al ópera de 25 millones de euros. Igualmente, en agosto de ese mismo año, el mismo juzgado designó a Rafael Gordillo como administrador de las acciones que poseía Farusa del Real Betis y en 13 de diciembre de 2010, también es elegido, por el administrador judicial utilizando las acciones embargadas cautelarmente y en contra de la voluntad de los propietarios de las acciones, presidente del club. Desde el día 14 de diciembre de 2010, el Real Betis ha sido gobernado en gran medida por los administradores nombrados judicialmente y por las personas por ellos designadas. En octubre de 2010, el club entró en concurso de acreedores debido a la deuda que acumulaba la entidad, que oscilaba entre los 60 y 80 millones de euros. Para la temporada en segunda, se contrató como entrenador a Pepe Mel. Con el tridente Aquilemana, Jorge Molina y Rubén Castro, el Betis consiguió entre los 98 goles esa temporada. Sin embargo, y pese al título de liga, se caracterizó por ser un tanto irregular, desde ganar hasta 6 o 7 partidos consecutivamente, incluyendo un 5-0 contra el FC Cartagena, hasta encadenar 5 derrotas consecutivas. En la Copa del Rey de Fútbol 2010-11, llegó a cuartos de final, perdiendo con gran igualdad frente al FC Barcelona. El equipo logró el ascenso matemático en la jornada del 15 de mayo de 2011, en la que perdió en Tarragona frente al Nastic de Tarragona por 3-1, merced a la derrota del Granada CF frente al Alcorcón. Regresó a Primera División. Tras el ascenso a la Primera División, el equipo, entrenado por Pepe Mel, se asentó en Primera División y en junio de 2012 terminó en el puesto 13º. En la siguiente campaña mejoró su clasificación hasta el 7º lugar con un buen final de temporada y se clasificó para competición europea, después de 7 años. Tercer descenso en 14 años. Tras una buena pretemporada, en el sorteo del 9 de agosto de la Liga Europea, el Real Betis es emparejado con el Fotbalový Klub Baumit Jablonec, de la Liga Checa. Tras superar cómodamente la fase previa, el Real Betis fue encuadrado en el grupo I de la Europa League, junto a Olympique de Lyon, Vitória de Guimaraes y Rijeka. Aunque el equipo consiguió superar la fase de grupos con una jornada de antelación, la mala marcha en Liga, donde se encontraba último con únicamente 10 puntos en la jornada 15, propició el 2 de diciembre del 2013 la destitución de Pepe Mel, entrenador que lo subió a la Liga BBVA y que lo llevó a Europa. El nuevo entrenador, designado ese mismo día, fue Juan Carlos Garrido. El 19 de enero, tras sumar un punto de 15 disputados en Liga y siendo eliminado de la Copa por el Athletic Club, Juan Carlos Garrido fue destituido, su relevo fue Gabriel Calderón. Con Calderón se mejora un poco la mala racha, ganando 2 partidos tras 5 meses sin hacerlo, aunque todavía lejos de la salvación. Pese a los malos resultados, en Europa el Betis elimina al Rubin Kazán en 16avos. En octavos gana el primer derbi sevillano en competición europea al Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán por un contundente 0-2 en el partido de ida. Sin embargo, en el partido de vuelta, el Sevilla FC iguala el resultado y vence finalmente en los penaltis, llevando fuera de la competición al conjunto verdiblanco. Periplo en la segunda división y retorno a la liga. Se contrató al técnico Julio Velázquez, procedente del Murcia. El comienzo liguero fue irregular. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a torcerse cada vez más, siendo la derrota frente al Alavés, el 23 de noviembre, un momento que marcaría un antes y un después en el devenir de la temporada. Un par de días después, Julio Velázquez era destituido y dimitía el cuerpo directivo, dejando al equipo en sexta posición a 8 puntos del ascenso directo. Fue nombrado presidente del club Juan Carlos Ollero y se escoge como entrenador de forma transitoria a Juan Merino. Solo ocupó este cargo 4 partidos en los que el equipo alcanzó la tercera posición. Posteriormente Pepe Mel, fue nombrado entrenador. El equipo continuó su racha positiva y consigue asentarse en las posiciones de ascenso directo.
En la jornada 35, a falta de 7 jornadas para la finalización del campeonato, el equipo se encuentra líder de la categoría. El 24 de mayo de 2015, se consigue el ascenso a Primera División tras imponerse 3-0 a la Agrupación Deportiva Alcorcón y proclamándose campeón de Segunda División, con 84 puntos, de vuelta inmediatamente a la Primera División de España como campeones con 2 partidos por disputar. Reparto accionarial y expansión polideportiva. La temporada 2015/16 comenzó con la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas por parte del Consejo de Administración concursal con el único punto del día de la renovación del Consejo. La candidatura Ahora Betis, ahora encabezada por los exconsejeros Ángel Aro García y José Miguel López Catalán, recibió el apoyo del 27,4% y de esta forma, el club pasó a ser gobernado por sus accionistas con la ausencia de un administrador judicial y de un paquete mayoritario. En lo deportivo, la temporada transcurrió con relativa tranquilidad, consiguiéndose la salvación en la jornada 34 tras la victoria por 1-0 ante la Unión Deportiva Las Palmas y logrando una 1-0 posición en la tabla clasificatoria. En lo que a la Copa del Rey respecta, el conjunto verdiblanco quedó eliminado en octavos de final ante el Sevilla FC por un resultado global de 6-0. En junio de 2016, aprovechando el periodo de descanso entre temporadas, se comenzó con la demolición del Gol Sur para continuar con el proyecto del arquitecto Antonio González Cordón, detenido en el año 1999 y que aumentó la capacidad del estadio en 9.700 espectadores. La duración de la obra estaba estimada en 13 meses y un coste no superior a los 15 millones de euros. Los grupos de animación Supporters Gol Sur y Grada 1907 que estaban ubicados en dicha grada fueron reubicados a la esquina entre Gol Norte y Fondo. El 19 de junio, el Real Betis Femina se hizo con una plaza en la Primera División tras vencer en la fase final al CDF Marguín. Con este hecho, en la temporada 2016-17 ambos conjuntos compitieron en su máxima categoría. Un día después, el vicepresidente de la entidad anunció junto a Juan Varela y Javier Lozano Cid la integración del, hasta ese momento, Real Betis FSN en la estructura verdiblanca con el nombre de Real Betis Futsal tras 3 años de patrocinio. Un mes después, el 21 de julio, se hizo oficial la compra del 99,99% de las acciones del Club Baloncesto Sevilla por la cantidad de €1. Estas 2 integraciones deportivas fueron aprobadas en la Junta General de Accionistas celebrada el día 30 de diciembre por un 27,45% del capital social. En esta campaña, el conjunto contó con hasta 3 entrenadores capitaneando a su equipo, en la cual quedó 15º clasificado y quedando muy tempranamente eliminado de la Copa del Rey. Ampliación de capital y regreso a Europa. La temporada 2017-18 comenzaba con la llegada como técnico de Quique Setién y sus colaboradores procedente de la U de Las Palmas. El 23 de noviembre, se celebró la Junta General de Accionistas en la cual se hizo realidad uno de los puntos primordiales del programa de la candidatura de Ángel Aro, ahora Betis ahora, aprobándose una ampliación de capital en 36.869 nuevas acciones para su posterior venta entre accionistas y abonados a un precio de €120, y la adquisición de 23.056 acciones a Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver Alvesa para la venta a accionistas en paquetes de 210 títulos a un precio de €476,69 cada una. Tras varias temporadas de mitad de tabla, consiguió la clasificación de manera directa a la UEFA Europa League, quedando sexto en la clasificación. La participación en la Copa del Rey no fue buena, volviendo a ser eliminados en 16avos de final frente al Cádiz CF de Segunda División. Para la memoria quedó los resultados obtenidos ante el Sevilla FC tras 4 años sin conocer la victoria en estos duelos. La segunda temporada de Quique Setién en el banquillo empezó con el sorteo de UEFA Europa League celebrado el 31 de agosto, en el que el club quedó encuadrado en el grupo F junto al AC Milán, Olympiacos FC y F91 Dudelange. En esta fase, el Betis terminó como primer clasificado al conseguir 3 victorias y 3 empates.
Fue eliminado posteriormente de la competición por el Stade Rennais FC en 1/16 de final. En la Copa del Rey, cuya final se disputó en el Estadio Benito Villamarín, cayó eliminado en la semifinal frente al Valencia CF. Actualidad, la era Pellegrini y el reencuentro con la Copa. En la temporada 2019-20, tras la destitución de Quique Setién, el club ficha al técnico Joan Francesc Ferrer Rubi, procedente del RCD Español, e ilusiona con los fichajes de Borja Iglesias y Nabil Fekir. La definitiva venta al Tottenham Hotspur del internacional argentino Giovanni Lo Celso se ve compensada en el mercado invernal por la cesión de Carles Aleñá, procedente del FC Barcelona. El club se convierte este año en el primer equipo en la historia de la liga en no haber recibido ningún gol en 3 visitas consecutivas al Estadio Santiago Bernabéu. Tras una modesta primera vuelta y después del parón en la competición debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020, los resultados del Real Betis fueron decepcionantes y el objetivo de clasificar de nuevo para competiciones internacionales se vio truncado, lo que provocó la destitución de Rubi a falta de 8 jornadas para concluir la temporada, habiendo obtenido un solo punto de los 9 disputados tras la reanudación de la liga. Alexis Trujillo volvió a coger el timón del equipo como entrenador interino 3 años después y, durante su periplo por el banquillo, el club anunció el fichaje del entrenador chileno Manuel Pellegrini con contrato hasta 2023 y se designó como director deportivo a Antonio Cordón. Los primeros años del entrenador chileno en el banquillo heliopolitano ha traído consigo las primeras 2 clasificaciones consecutivas del Betis para la UEFA Europa League, así como la consecución del tercer título de Copa del Rey y la renovación del contrato del ingeniero 2 años más, hasta 2025, así como la de jugadores de peso como Nabil Fekir, Borja Iglesias o Sergio Canales. El Betis vive durante la temporada 2021-22 su reencuentro con la Copa del Rey, 17 años después, y dota de una fuerte personalidad al conjunto verdiblanco, bajo el paraguas de las incorporaciones en forma de cesión de William José y Héctor Bellerín, así como los fichajes de Rui Silva, Claudio Bravo y el retorno de Germán Pezzella, entre otros. Los fichajes más recientes han sido los del brasileño Luis Enrique y el ítalo-brasileño Luis Felipe, que sumados al traspaso definitivo de William José y las futurables incorporaciones, darán al Betis el impulso necesario para competir en las 4 competiciones que tiene por delante esta temporada. Símbolos del club. Escudo. Escudo actual. Evolución del escudo. Himnos. El Real Betis Balompié ha tenido varios himnos a lo largo de su historia. El Real Betis Balompié, el 6 de julio de 1925 con motivo de la mayoría de edad del club, el director de la banda Soria 9 Manuel López Farfán junto al suboficial Andrés Egea compusieron este pasodoble. Se trata así del primer himno que tiene el equipo verdiblanco a la vez de ser una de las piezas musicales más antiguas dedicadas a un club de fútbol. Fue recuperada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y su director Francisco Javier Gutiérrez Juan con motivo del centenario de la entidad en 2007. Himno del Betis. Esta composición de los cantores de Hispalis se estrenó en el año 1985 y estuvo vigente como himno oficial del Real Betis Balompié hasta bien entrada la década de los años 90, cuando Lopera lo cambió por el llamado como Balas de Cañón. Himno oficial. Este himno, llamado como Balas de Cañón, data del año 1982. La letra y la música fue escrita y compuesta por José Alonso Fernández con motivo de las bodas de platino del club. Más tarde, en los años 90, sería adoptado como himno oficial, al quedar obsoleto el himno de los cantores de Hispalis, que hacía referencia a la anterior nomenclatura del Estadio Manuel Ruiz de Lopera, hoy de nuevo llamado Benito Villamarín. Himno del Centenario, titulado Al final de la palmera y fue compuesto a finales de 2006 por el cantante sevillano Rafael Serna con motivo de la celebración de los 100 años de la entidad, que iba a tener lugar en 2007. Este himno llegó a ser número 1 de la lista de ProMusicae durante 4 semanas en 2006 y durante 8 semanas en 2007. Identidad corporativa. Los colores corporativos usados por el Real Betis Balompié son: verde,
Pantone 355 CO10001000 en CMYK. Blanco. Oro, Pantone 131 CO02811009 en CMYK. Rojo, Pantone 201 CO01006329 en CMYK. La familia tipográfica corporativa elegida por el club es la Helvetica Neue en sus siguientes estilos. Helvetica Neue 57 Condensed. Helvetica Neue 87 Heavy Condensed. Helvetica Neue 57 Condensed. Helvetica Neue 47 Condensed. Con este uso, se pretende dar una mayor visualización a la palabra Betis y restarle valor al tipo de identidad jurídica que forma. Celebraciones. Bodas de plata. Se conmemoraron las bodas de plata el 6 de enero, con la disputada de un partido amistoso contra el Athletic Club de Bilbao, vigente campeón de Liga y Copa, al que venció por 2-1. La prensa se hizo eco de la conmemoración y de los actos de agasajo al Athletic, que a su vez obsequió al club verdiblanco con una placa de plata con la inscripción, al Betis Balompié, en sus bodas de plata, 6 de enero de 1932. Bodas de oro. El carné de la temporada 1956 a 57 hacía mención varias efemérides del club en su contraportada, y en los primeros meses de 1957 la junta directiva tomó acuerdos vinculados con el aniversario. Los actos de celebración de las bodas de oro se pospusieron hasta el final del año, probablemente al no alcanzarse el ascenso en la temporada precedente. Las conmemoraciones se concentraron en diciembre e incluyeron una cena conmemorativa, misa ante la Virgen de los Reyes, concurso de prensa y radio, libro oficial de las bodas de oro a cargo de Martínez de León, partidos de balonmano, regatas en el Guadalquivir y un triangular contra Malmö FF y Borussia Dortmund del que solo se celebraría un partido, suspendiéndose por el temporal de final de año. Bodas de platino. Los actos conmemorativos se iniciaron el 2 de septiembre de 1982, con el repique de las campanas de la catedral y una misa de acción de gracias oficiada por el recién nombrado obispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Se descubrió en el estadio una placa dedicada a la afición, se celebraron conferencias y un encuentro entre el Real Betis y el Club Universidad Nacional de México, con homenaje a las viejas glorias del equipo en el descanso. También se editó el libro oficial de las bodas de platino, se elaboraron diversos productos con su imagen y se dedicó el sorteo de la Lotería Nacional a la efeméride bética. Centenario. Para la celebración del centenario del club en el año 2007, se formó una comisión responsable de la elaboración y puesta en marcha de los actos que eligió al final de La Palmera como himno del centenario, interpretado por Rafael González Serna. El tema supuso un éxito en la lista de ventas de discos en España y por el que su autor recibió un disco de oro. También se eligió como mascota a Palmerín, en referencia a la avenida donde se ubica el estadio. El centenario del club arrancó el 1 de enero de 2007, con la izada de la bandera del centenario en el mástil de esquina de preferencia del estadio, acto en el que Rafael Serna interpretó el himno y el presidente José León pronunció un discurso de apertura con el título Cumplimos 100 años. Entre las actividades realizadas durante ese año cabe destacar que, en cada partido jugado como local, se realizaba un protocolo con los clubes visitantes, homenaje a los 100 primeros socios. También el 28 de abril se presentó un monumento a los campeones de Liga de 1935 y el 12 de septiembre se levantó un monumento a la afición. El 9 de agosto de 2007 se celebró el partido del centenario invitando para la ocasión al AC Milán, campeón vigente de la Liga de Campeones de la UEFA. El equipo local se llevó la victoria por 1-0, gol de Marc González de penalti, cobrado sobre Rafael Sobis al inicio de la segunda parte, llevándose así el trofeo del centenario el Real Betis Balompié. Logotipo. Uniforme. Actualmente, el Real Betis Balompié usa un uniforme compuesto por una camisa con rayas verticales de colores verde y blanco, con pantalones cortos negros y medias verdes. El tercer uniforme de la temporada 2007-08 empleó una camiseta azul con distintos tonos de este color en memoria de la indumentaria usada por Sevilla Balompié,
incluyendo el logotipo del centenario en el lado izquierdo. La segunda camiseta fue de rayas horizontales en 2 tonos de color verde en conmemoración al Celtic de Glasgow, equipo al cual se deben los colores de la entidad. En sus orígenes el Sevilla Balompié vestía con camisa azul y pantalón blanco, equipación con la que se proclama campeón de Sevilla en 1910 y 1911. A finales de 1911, comienza a utilizar una camiseta con rayas verticales de colores verde y blanco, traída desde Glasgow a petición de Manuel Ramos Asensio. Ramos había estudiado siendo muy niño en los Maristas de Dumfries, cerca de Glasgow, donde tuvo sus orígenes el Celtic. Tras la fusión del año 1914 entre el Sevilla Balompié y el Betis Fútbol Club, se utilizan diversas equipaciones, una a rayas amarillas y negras que venía utilizando el Betis Fútbol Club y otra con camiseta verde. No obstante, la equipación que se impone es nuevamente la de camiseta azul y pantalón blanco. Varias crónicas de la época describen dicha equipación y denominan al balompié como los azules. Hacia 1919 o 1920 se vuelve a utilizar la equipación verde y blanca que en 1911 había propuesto Manuel Ramos. Coincide la vuelta a estos colores con la adopción formal de los mismos por parte de la región andaluza en la Asamblea de Ronda de 1918, si bien se desconoce si hay o no vinculación entre ambos hechos. Desde entonces la primera equipación del equipo ha sido la camiseta verde y blanca y el calzón blanco. Las camisetas han sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia, en concreto en los últimos años se emplearon rayas cada vez más anchas, aunque en la temporada 2006-07 se empleó un poco más clásicas. Para la conmemoración del centenario se crearon varias camisetas, entre ellas la azul de los primeros años y otra con 13 barras verdiblancas, donde por detrás están los nombres de las peñas del Real Betis Balompié. Camisetas conmemorativas. En algunos momentos de su historia, el club ha lanzado varias camisetas conmemorativas que han sido utilizadas en los partidos oficiales para las que fueron creadas. El 6 de marzo de 2016, en el partido disputado frente al Granada Club de Fútbol, el club verdiblanco pasó a ser verdirrosa gracias a un modelo creado por la marca Adidas, en celebración del Día Internacional de la Mujer. El año 2017 ante el Málaga Club de Fútbol el club usó una indumentaria diferente con franjas verdiblancas horizontales en conmemoración del Día de Andalucía. Se intentó también la iniciativa con el Granada Club de Fútbol, pero la organización no se lo permitió. En el Día de la Mujer bética suele cambiar el patrocinador principal por los nombres de las socias béticas. Infraestructura. Estadio. Cronología. Instalaciones deportivas. La Ciudad Deportiva Luis del Sol es un complejo deportivo donde se encuentran los campos de entrenamiento de las distintas categorías de fútbol. Se encuentra situada en las inmediaciones del Estadio Benito Villamarín, en el barrio de Los Bermejales. Fue inaugurada en el año 1997 por el entonces presidente de la entidad. Está compuesta por 2 campos de césped natural en los cuales suele entrenar el primer equipo y donde juega sus partidos de competición el filial y el equipo femenino. Además también dispone de 2 tapetes de césped artificial, uno de ellos diseñado para la práctica del fútbol 7. Finalmente, el complejo está compuesto por piscina, sauna, gimnasio, zona médica y fisioterapia, lavandería, sala de prensa, aparcamiento y cafetería. Datos del club. Para los detalles estadísticos del club véase Estadísticas del Real Betis Balompié. Denominaciones. La denominación más duradera del equipo fue la de Real Betis Balompié, mantenida desde 1914 hasta su conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992, excepto en el periodo 1931 a 1940 en el que se eliminó la palabra real y su nombre fue Betis Balompié. El club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva en 1992, cambiando su denominación a Real Betis Balompié S.A.D. El término de Betis fue la denominación dada al río Guadalquivir durante la época romana. Este nombre no fue utilizado comúnmente para referirse al club hasta final de los años 20 y principios de los 30, al igual que la denominación de béticos. Palmarés.
El Real Betis acumula en sus más de 100 años de historia numerosos trofeos nacionales. Entre ellos destacan por importancia, un campeonato de Liga de Primera División y 3 Copas de España, además de otros 7 campeonatos de Liga de Segunda División y 1 de Tercera División, un campeonato regional y otros 6 de misma índole. Considerado como uno de los clubes históricos del fútbol español, es uno de los únicos 9 clubes vencedores de las 2 mayores competiciones del país, y el único de Andalucía junto al Sevilla Fútbol Club. En cuanto al panorama europeo, ha disputado alguna de las competiciones oficiales en 13 ocasiones, 9 ediciones de la Europa League, una edición de la extinta Copa de Ferias, 2 ediciones de la extinta Recopa de Europa y una edición en la Liga de Campeones de la UEFA, teniendo su mejor participación en la Recopa de Europa, donde alcanzó los cuartos de final en las ediciones de 1977 a 78 y 1997 a 98. Cabe destacar también que ha sido uno de los 13 conjuntos españoles en participar en la Liga de Campeones de la UEFA. Torneos nacionales no se incluyen dentro de las competiciones internacionales. Una Copa Ibérica lograda en 2016 al no ser una competición oficial, igual que una Dresden Cup lograda ese mismo año. Torneos regionales. Distinciones Mejor Equipo de 2005 otorgado por la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, por haber ganado la Copa del Rey 2005 y por su clasificación para disputar la Liga de Campeones, por primera vez en la historia del fútbol andaluz, haciendo una de sus mejores campañas de la historia del club. Placa de plata al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes. Trofeo Amberes, premio concedido al Real Betis Balompié por la Real Federación Española de Fútbol por la promoción y cuidado de la cantera. Medalla de Oro de Andalucía. Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla otorgada por el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla con motivo del centenario. Medalla de Oro de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. Jugador número 12 otorgado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional con motivo del trabajo realizado a favor de la tolerancia, el juego limpio y el respeto entre aficiones en las temporadas 2011 a 12 y 2013 a 14. Premio Zavalla 2014 otorgado por la ARFEF con motivo de sus acciones de ayuda hacia las personas que se vieron involucradas en el momento en que se produjo una avalancha en una de las gradas del estadio El Sadar. Trayectoria. El club ocupa la 9ª plaza en la clasificación histórica de la Primera División, máxima competición de clubes en España, desde su fundación en la temporada 1928 a 29 sumando un total de 56 apariciones. Su peor actuación se registró en la temporada 1990 a 91 cuando finalizó en 20º puesto en cuanto al panorama internacional. El club es uno de los clubes españoles que han participado en la Liga de Campeones de la UEFA, actual más prestigiosa competición de clubes en Europa, habiéndola disputado en una única ocasión, siendo el 13º club español con más presencias. En ella se sitúa como el 230º equipo de la competición entre sus 493 participantes históricos. El club suma 13 apariciones en el total de competiciones oficiales internacionales. Entre ellas destacan una de la Copa de Ferias, 9 en la Copa UEFA/Europa League, 2 en la extinta Recopa de Europa y una en la ya citada Liga de Campeones de la UEFA. Nota, en negrita competiciones activas. Estadísticas actualizadas al último partido jugado el 1 de junio de 2022. Fuentes, La Liga, UEFA, CIEF, B de Fútbol. Evolución. Organigrama deportivo. Jugadores. Durante los más de 100 años de la entidad han vestido la camiseta del club más de 700 futbolistas. Reconocidos por su trayectoria en el club, los jugadores de nacionalidad argentina son los más representados, a excepción de los españoles, con un total de 29 futbolistas. En total, más de un centenar de jugadores extranjeros han defendido la camiseta verdiblanca desde que Jan Ousikousman lo hiciera en la temporada 1958 a 59 frente al Granada Club de Fútbol. Destacan en la historia bética como jugadores que más años estuvieron bajo la disciplina del club, Rogelio Sosa y los gaditanos Juanjo Cañas y Antonio Benítez con un total de 16,
15 y 14 temporadas respectivamente. En cuanto al número de partidos y goles, el gaditano Joaquín Sánchez encabeza la lista de partidos, tras superar en la temporada 2020-21 a los 460 del vasco José Ramón Esnaola, mientras que Rubén Castro lidera la lista de goleadores históricos con 147, 38. Por delante de Francisco González Paquirri, quien encabezó la lista hasta la temporada 2014-15. Cabe destacar a Denilson de Oliveira como el extranjero con más partidos con la camiseta verdiblanca, con más de 200. Entre los jugadores en activo en la actualidad del club es el ya mencionado Joaquín, el jugador que más temporadas y partidos acumula repartidas en 14 temporadas. En cuanto a las internacionalidades con España es el ya mencionado Gordillo con un total de 75 quien más suma, mientras que el máximo goleador es Rubén Castro con los ya mencionados 147 en 7 temporadas, lo que arroja un promedio aproximado de 21 tantos por temporada. Merecen ser destacadas algunas generaciones de futbolistas del club como la plantilla de la temporada 1934-35, única vez que a fecha de 2021 se ha proclamado campeón de liga. Dirigidos por el irlandés Patricio O'Connell, los jugadores Adolfo, Serafín Aedo, Pedro Areso, Caballero, José Luis Espinosa, Gómez, Rufino Larrinoa, Simón Leque, Peral, Rancel, Saro, Timimi González, Joaquín Urquiaga, Valera, Victorio Unamuno. Del mismo modo cabe destacar a las plantillas de los dos campeonatos de Copa, logrados en 1977 y 2005, entre los que destacaron jugadores como Eduardo Anzarda, Antonio Benítez, Manolo Campos, Julio Cardeñosa, José Ramón Esnaola, Rafael Gordillo, Rogelio Sosa en el primero, y Toni Prats, Alfonso Pérez, Aarsu García, Marcos Asuncao, Juanjo Cañas, Jesús Capi, Denilson de Oliveira, Ricardo Oliveira, Fernando Varela, Juanito Gutiérrez y Joaquín Sánchez entre otros en el segundo. En la actualidad reciente cabe destacar al ya mencionado Joaquín Sánchez y a Rubén Castro al ser dos de los jugadores que más partidos y goles suman en la historia de la entidad, mientras que 31 jugadores han sido internacionales con la selección española mientras se encontraban bajo disciplina del club. El primero de ellos fue el ya citado Simón Leque, mientras que el también citado Rafael Gordillo es quien más presencias acumuló con 59. Plantilla 2022-23. Los jugadores con dorsales superiores al 25 son, a todos los efectos, jugadores del Betis Deportivo Balompié y como tales, podrán compaginar partidos con el primer y segundo equipo. Como exigen las normas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, los jugadores de la primera plantilla deberán llevar los dorsales del 1 al 25. Del 26 en adelante serán jugadores del equipo filial. Según normativa UEFA, cada club solo puede tener en plantilla un máximo de 3 jugadores extracomunitarios, que ocupen plaza de extranjero. La lista incluye solo la principal nacionalidad de cada jugador. Algunos de los jugadores no europeos tienen doble nacionalidad de algún país de la UE. Claudio Bravo posee la doble nacionalidad chilena y española. Germán Pezzella posee la doble nacionalidad argentina e italiana. Youssouf Saabali posee la doble nacionalidad francesa y senegalesa. Andrés Guardado posee la doble nacionalidad mexicana y española. Guido Rodríguez posee la doble nacionalidad argentina e italiana. William José posee la doble nacionalidad brasileña y española. Luis Felipe posee la doble nacionalidad brasileña e italiana. Altas y bajas 2022-23. Los precios no se incluye IVA o sumas por objetivos, ya que no han sido efectivos. Entrenadores. Entre los preparadores más destacados de la historia es preciso mencionar al irlandés Patrick O'Connell, quien dirigió al equipo en la temporada 1934-35, cuando el Betis obtuvo el título de campeón de Liga de Primera División y que es hasta la fecha el mayor logro cosechado por el club. También cabe destacar al húngaro Ferenc Stúzza, quien entrenó durante 5 temporadas al club en los años 70, el español Rafael Iriondo, entrenador que ganó la primera Copa del Rey de las 3 que tiene el club el 25 de junio de 1977,
al mallorquín Lorenzo Serra Ferrer, quien fue entrenador durante 6 temporadas entre sus 2 épocas, en las que logró el segundo trofeo de Copa, además de la clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA, siendo hasta la fecha la única participación bética en la máxima competición europea de clubes, Real Sociedad de Fútbol, y el exjugador español Pepe Mel, que consiguió 2 ascensos a Primera División. El español Quique Setién fue entrenador del primer equipo en las temporadas 2017-18 y 2018-19, logrando la clasificación del equipo a la Europa League para la próxima temporada. En la 2018-19 no tuvo tanta suerte, ya que no se clasificó a la Europa League y el conjunto bético decidió destituirlo. El chileno Manuel Pellegrini, anunciado el día 9 de julio de 2020 como nuevo entrenador para las siguientes 3 temporadas, obtuvo la tercera Copa del Rey del club en 2022. Administración. El Real Betis ha tenido 47 presidentes a lo largo de su historia, la mayoría de ellos españoles. Benito Villamarín Prieto y Manuel Ruiz de Lopera fueron los que más tiempo estuvieron en su puesto, con un total de 10 años cada uno. José León Gómez ha sido el único que ha ejercido en 3 periodos distintos. En 1992, la entidad pasó a convertirse en una sociedad anónima deportiva tras la entrada en vigor de la ley que las regulaba y, por tanto, se modificó el sistema de elección de presidente, pasando de ser elegido por los socios del club, a ser elegido por los accionistas de la sociedad. La distribución aproximada de accionistas se encuentra compuesta por un 54,80% correspondiente a accionistas minoritarios y el 45,20% restante en manos de 10 personas o familias detalladas en el gráfico circular del lateral. Desde febrero de 2016 es presidente Ángel Aro García, secundado por la siguiente dirección deportiva. Categorías inferiores. El club cuenta con categorías inferiores de formación de futbolistas desde la edad infantil, entre las que desarrolla y promueve el balompié por medio de escuelas de fútbol. Todos ellos juegan y preparan sus partidos en los distintos terrenos de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con un campo principal de capacidad para 3.500 espectadores. Abarca secciones desde la edad de benjamines hasta la de juveniles antes de acceder al equipo filial del club, el Betis Deportivo Balompié, que es ya el único existente tras la desaparición del Real Betis Balompié C en el verano de 2011. Estas se dividen en 2 equipos de juveniles en la División de Honor Juvenil y en la Liga Nacional Juvenil, 2 equipos de la categoría de cadetes, uno de ellos en División de Honor y el otro en Primera Andaluza. De la categoría de infantiles existen 3 equipos, uno en Primera Andaluza, otro en Segunda Andaluza y otro en Cuarta Andaluza. Hay 4 equipos de alevines federados en diferentes ligas, otros 6 equipos de benjamines y por último hay un equipo prebenjamín. Los niños que más destacan, y cuya familia lo acepta, pasan a formar parte de los diferentes equipos federados que participan en diferentes competiciones. Betis Deportivo Balompié. El Betis Deportivo Balompié, conocido simplemente como Betis Deportivo, es el primer equipo filial del club. Fue fundado en 1962 con el nombre de Triana Balompié, cambiándolo posteriormente por el de Betis Deportivo en 1972 y en la temporada 1995-96 por Real Betis Balompié B. Se vuelve a adoptar el actual nombre en 2017. En la temporada 2020-21 militará en Segunda División B de España. Juveniles. Para promover nuevos jugadores procedentes de la cantera, el club dispone de 2 equipos de juveniles federados, cada uno en una categoría diferente. El de mayor nivel compite en la División de Honor Juvenil. La División de Honor se divide en 7 grupos de 16 equipos, que se establecen por proximidad geográfica. El campeón de cada grupo tiene acceso a la Copa de Campeones de Liga Juvenil, mientras que los 4 últimos clasificados descienden a la Liga Nacional Juvenil. Asimismo, los 7 campeones junto a los 7 subcampeones y los 2 mejores terceros se clasifican para la Copa del Rey. El segundo equipo juvenil compite en la Liga Nacional Juvenil, que tiene como ámbito territorial a las provincias occidentales de Andalucía más Ceuta. Otras secciones deportivas.
Fútbol femenino. El Real Betis Balompié Féminas es el equipo de fútbol femenino perteneciente al Real Betis Balompié que actualmente milita en la Primera División. Juega sus partidos locales en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Su historia se remonta al año 2011, cuando el Real Betis Balompié integra en su estructura al equipo senior y cadete pertenecientes al Azahar CF del barrio de Alfalfa de Sevilla. En la temporada 2014-15 se proclamó campeón del Grupo 4 de Segunda División y cayó eliminado en la final del play-off por el ascenso a Primera División frente al UD Granadilla Tenerife por un resultado final de 6-4. La temporada 2015-16 volvió a realizar el mismo resultado que la anterior, pero con un bagaje de 0 derrotas, consiguiendo el ascenso a Primera División tras vencer en la final del play-off al CDF Marguín de Arguineguín por un resultado de 3-2. Fútbol Sala. El Real Betis Futsal es el equipo de fútbol sala perteneciente al Real Betis Balompié que actualmente milita en la Primera División. Juega sus partidos locales en el pabellón de Amate. Su historia se remonta al 10 de junio de 2013, cuando el Club Fútbol Sala Nazareno y el Real Betis Balompié alcanzan un acuerdo de colaboración por el cual el conjunto nazareno tomará el nombre y los colores del conjunto de la capital. En cumplimiento de las normativas de la LNFS y de la ARFEF, el equipo pasará a llamarse Real Betis Balompié FSN. El Real Betis FSN ascendió a la segunda división en la temporada 2014-15 tras la renuncia a la plaza en la temporada anterior debido a la falta de los fondos suficientes para asegurar la permanencia del equipo en dicha categoría. Esa misma temporada, realiza el mejor papel hasta el momento en la Copa del Rey eliminando a Manzanares FS, Jaén Paraíso Interior y al Levante UDDM, cayendo en cuartos de final ante el Pozo Murcia con un lleno absoluto en el Palacio de Deportes de Sevilla. En la temporada 2015-16, el conjunto verdiblanco terminó en 8 posición a solo 2 puntos de los puestos de play-off de ascenso a Primera División. En la competición copera llegó hasta un octavo de final, en la cual fue derrotado por el Movistar Inter. El 20 de junio de 2016, el Club Fútbol Sala Nazareno se integra en la estructura del club y pasa a denominarse Real Betis Futsal. Pablo Vilches será el nexo de unión entre la directiva del club y el equipo de fútbol sala con el cargo de manager de fútbol sala. En la temporada 2019-20 asciende a Primera División. Fútbol Indoor. En la temporada 2007-08, y con motivo de la creación de la Liga Española de Fútbol Indoor, el Real Betis Balompié creó un equipo de veteranos donde se encontraban Vlada Stosic, Jaime Quesada o David Belenguer y entre otros. El Real Betis tuvo acceso a esta competición gracias a ser uno de los 9 equipos que han conquistado en alguna ocasión la liga. El mejor resultado obtenido fue en la temporada 2010 cuando el conjunto verdiblanco se proclamó subcampeón de Liga y de Copa. Baloncesto. Juega en la Primera División de la Liga ACB. El 21 de julio de 2016 se hace oficial la incorporación del Club Baloncesto Sevilla al Club Verdiblanco. El 30 de diciembre de 2016 en la Junta Anual de Accionistas se aprueba la integración como la nueva sección de baloncesto. Deportes electrónicos. Área social y dimensión sociocultural. El Real Betis Balompié es uno de los 6 equipos con mayor seguimiento en España según los resultados del barómetro de junio de 2014 del CIS, en el que un 3,4% de los entrevistados reconoce ser seguidor del club heliopolitano, con escasa diferencia con respecto al Valencia CF y el Athletic Club, y triplicando el número de simpatizantes evaluado por el CIS respecto al otro equipo de la capital hispalense. Igualmente, según el barómetro del CIS, el Real Betis Balompié es el segundo equipo de muchos españoles, ocupando la 4ª posición respecto a la simpatía sentida hacia algún otro equipo además del principal. Afición y grupos de animación. El Estadio Benito Villamarín suele presentar, cada jornada, una considerable asistencia y una gran animación. Los aficionados béticos ocupan el 4º puesto de la liga en número de asistentes. Con una media de 47.399 espectadores por encuentro y un porcentaje de asistencia del 80%, solo son superados por el Real Madrid Club de Fútbol,
Fútbol Club Barcelona y el Club Atlético de Madrid como equipos con mayor asistencia de público durante la anterior Liga Santander. Gran parte de la animación corre a cargo de los aficionados ultras, los Supporters Gol Sur, ubicados en la zona Gol Sur del estadio. Cada jornada acompañan al equipo con cánticos y tifos. Además, el Real Betis Balompié tiene el honor de haber conseguido hacer el mayor desplazamiento de aficionados de la historia del fútbol español, con alrededor de 80.000 aficionados a Madrid en la final de la Copa del Rey de 1997 según varias agencias informativas. La Liga Nacional de Fútbol Profesional y Aficiones Unidas han premiado por 2 veces a la afición del Real Betis, otorgando el galardón jugador número 12 en las temporadas 2011 a 12 y 2013 a 14. El reconocimiento se da como resultado del trabajo realizado por sus seguidores a favor de la tolerancia, el juego limpio y el respeto entre aficiones. La afición bética celebra sus triunfos en Plaza Nueva o en la Avenida de la Palmera de Sevilla, donde celebró el campeonato de Liga de Segunda División en 2011. Los Supporters Gol Sur, también conocidos como Supporters o SGS, son un grupo organizado de seguidores ultras que se ubican en el Gol Sur del Estadio Benito Villamarín. Esta agrupación fue creada en la temporada 1986 a 87. En la segunda mitad del siglo XX existían una serie de peñas animadoras del Betis que no eran consideradas ultras. A finales de los años 60 surgió la Peña del Chupe, que mantuvo conflictos con otras aficiones en algunos estadios españoles y europeos. En 1986 un grupo de aficionados decide irse de los chupes para crear un tipo de afición diferente. La palabra supporters es en inglés por estar inspirados en los hinchas británicos. En sus comienzos, eran nacionalistas andaluces. En la temporada 1990 a 91 entraron los skinheads en el grupo, los cuales cambiaron la ideología a la extrema derecha, que sigue manteniéndose actualmente. El grupo está hermanado con el Frente Atlético y los Ultra Boys. También mantienen buenas relaciones con el Frente Onuba del Real Club Recreativo de Huelva. En la temporada 2014 a 15 se formó un nuevo grupo de animación denominado Grada 1907 localizado en la esquina de fondo con Gol Norte, formada por diferentes peñas, cuyos miembros cumplen ciertos requisitos de conducta y de comportamiento para entrar en dicha grada. Para la temporada 2015 a 16 pidieron un traslado hasta Fondo Segundo Anfiteatro debido a la demanda de socios por formar parte de este grupo y así poder usar la altura como mecanismo de animación. Tras la finalización de la temporada 2015 a 16, los dos grupos de animación en ese momento activos deciden unirse bajo un mismo nombre con la intención de unir el foco de animación hacia el club bajo el apelativo de Gol Sur 1907. Para la temporada 2016 a 17 serán reubicados en distintas zonas del estadio por las obras de mejora del Gol Sur. En la temporada 2017 a 18 tienen como objetivo ocupar toda la grada baja de Gol Sur. Peñas. El Real Betis Balompié tiene, en 2022, 528 peñas según información de la página web del club, de las cuales más de 50 se encuentran fuera de Andalucía, de ellas más de 20 fuera de España. En el año 1967, los dirigentes de las diferentes peñas crearon una federación que se legalizó en octubre de ese mismo año, para aglutinar y servir como nexo de unión entre el club y el peñismo. En 1998, por acuerdo del club, presidido por Manuel Ruiz de Lopera, y la inmensa mayoría de las peñas se procedió a la disolución de la federación, creándose una coordinadora, que formaría parte del organigrama del club. En 2009 se refundó la Federación de Peñas Real Betis Balompié. La Peña Bética Puerta de la Carne, fundada el 13 de octubre de 1927, constituye la más antigua de todas las existentes del fútbol español. El club en los medios de comunicación. El club dispone de un canal de televisión, Betis TV, que tiene como objetivo la promoción y difusión de la institución. El canal retransmite los actos institucionales del club, como asambleas, ruedas de prensa, además emite partidos de sus equipos, informativos y tertulias.
Su programación diaria comenzó el 23 de junio de 2016 en el dial 56 de la TDT y el 7 de julio a través de streaming. El 29 de junio de 2017 el canal se incorporó a nivel nacional al dial 317 del operador de pago Vodafone TV. La emisora de radio, Radio Betis, emite en el 96.8 de la FM. Además de la cobertura radiotelevisiva, el club posee su propia revista oficial, 13 barras, distribuida en su página web desde su inauguración en el mes de febrero del año 2014, en la que ofrece reportajes con protagonistas de la vida diaria de la entidad, desde jugadores del primer equipo, miembros de las categorías inferiores, así como empleados y béticos ilustres. Abre sus páginas a los aficionados y peñistas de todo el mundo que dan testimonio de la historia del club a través de anécdotas y episodios que quedaron para el recuerdo. El club dispone de una página web, donde informa de forma actualizada de los aspectos más significativos, como su historia, comunicados, organigrama, cantera, socios, peñas o fundación, entre otros. La cobertura del club ha avanzado y ofrece informaciones semejantes en las distintas redes sociales y plataformas como TikTok, Facebook, YouTube, Vine, Google y Snapchat, Instagram o Twitter. Rivalidades. El Real Betis Balompié mantiene su máxima rivalidad con el Sevilla Fútbol Club desde casi la época de su fundación. Fue en 1909 cuando una escisión en el seno del equipo sevillano formó el Betis Fútbol Club, producida por la negativa de los hispalenses a aceptar en su equipo al hijo de un obrero. Este nuevo club fue absorbido en 1914 por el Sevilla Balompié debido a las penurias económicas que sufría, dando como resultado al Real Betis Balompié actual. El nuevo club heredó la rivalidad con el equipo rojiblanco. En las últimas temporadas se ha hecho frecuente que ambos clubes acuerden el número y precio de las entradas a recibir por la afición visitante para así crear un mejor ambiente en los derbis. Influencia con otros clubes. Club Deportivo Betis San Isidro. Por admiración al club bético surgió en Madrid el Club Deportivo Betis San Isidro. Establecido el 14 de abril de 1931 como un club amateur, en el año 1940 se inscribió en la cuarta categoría regional castellana, de la que se proclamó campeón en la temporada 1960-61. Sus fundadores fueron un grupo de amigos del barrio de San Isidro de Carabanchel. En honor al conjunto andaluz viste los mismos colores en su equipación, y el escudo guarda asimismo las mayores similitudes posibles. A fecha de 2019 compite en la primera categoría de aficionados de la Comunidad de Madrid, correspondiente a la sexta categoría del fútbol español. Filmografía. Documental TVE, Históricos del Balompié, Real Betis Balompié, en rtve.es. Documental TVE, Conexión Vintage, La Noche Bética, en rtve.es. Documental TVE, Conexión Vintage, El triunfo bético en la Copa 1977, en rtve.es. Documental Canal y el ascenso en YouTube. Véase también. Anexo, Estadísticas del Real Betis Balompié.